بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Ya estamos llegando al final de nuestras clases, quedan unas poquitas clases, menos de 10. Bueno, lo que nos toca hoy es los juicios y los testimonios. Bueno, ¿cómo se realizan en el Islam estos juicios y testimonios? Vamos a empezar esta clase leyendo una aleya coránica que dice así: Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl. Es la Sura An-Nisa, la aleya 58. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Dice: Dios os ha ordenado que las cosas que se os dan en depósito se los devolváis a sus dueños, y si sois puestos como jueces entre las personas, que lo hagas con justicia. Bien, uno de los principales motivos, digamos, de el envío de tanto de los profetas como de sus sucesores, los imames, es justamente el establecer la justicia entre las personas. Sabemos que para nosotros es uno de los pilares de la religión, digamos, en lo que es los musulmanes chiitas, digamos. El hecho de considerar que Dios es justo y la importancia de establecer la justicia entre las personas a nivel social es uno de los pilares de nuestra religión, a diferencia, bueno, de algunas de las otras escuelas islámicas que no tienen este pilar, la justicia, digamos. Entonces, nosotros los shías seguimos en esto, los juicios y los distintos tipos de arbitrajes, vamos a decir, porque por ahí si no estaban puestos en la posición de jueces, eran simplemente árbitros, o el juicio por lo menos moral que podían llegar a establecer los distintos imames, que siempre lo hacían siguiendo el modelo profético y el Corán principalmente. Entonces, la justicia es uno de los principales objetivos de la misión profética, y poder seguir a los imames y a los profetas en esta tarea es una tarea muy pesada. Hay una especie de Sarbur Masala, como se dice esto, un proverbio persa que dice que justo solo de entre los jueces el único que está en el paraíso es el Imam Ali, el resto lamentablemente. Es decir, es un trabajo muy muy delicado, muy difícil, y que requiere un conocimiento muy amplio, en la medida de lo posible. Requiere muchos estudios, digamos, las personas que se quiere poner de juez entre las personas. Por lo tanto, no es algo que se puede hacer así porque sí, como también suele pasar lamentablemente en algunas comunidades, que una persona ha leído un poco de lo que es Ahkam o leyes prácticas y enseguida ya está juzgando a medio mundo o estableciendo qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que se debe hacer. Entonces,
El hecho de posicionarse como juez entre las personas es una responsabilidad muy grande y necesita de que quien lo establezca tenga muchas condiciones y muchos estudios. Entonces, como decíamos, es una responsabilidad muy peligrosa por momentos porque estamos no solo juzgando sobre la vida de las personas en este mundo, sino que a veces también estamos condenándolas en esta y en la otra vida, estableciendo estos juicios. Sobre todo cuando son jueces, cuando el Islam es la ley tanto social como política de un país, o sea, como en repúblicas o países islámicos, donde el peso es aún mayor, porque a veces, como decíamos antes, puede ser en la vida, el castigo puede ser la vida, o sea, o la muerte de una persona, o la prisión, o etcétera, con lo cual el establecer un juicio de forma correcta es una tarea muy importante y muy pesada. Bien, ¿cuáles son las condiciones que debe tener un juez, digamos, para poder cumplir con esta pesada tarea? Primero, bueno, lo básico, ser un juicio sano, digamos, es no tener problemas psicológicos, demás, o sea, tener un uso completo de su intelecto, ser mayor de edad, es necesario que sea una persona creyente, una persona justa. Es necesario que sea una persona que haya alcanzado el grado de ijtihad, es decir, que tiene que ser un faqih o un doctor en ley. Tiene que ser hombre. En el Islam sabemos que hay juicios como en el Islam todavía existen penas de muerte y demás. A veces se considera que una mujer como la primera característica y vamos a decir su gran don, el gran don que le ha dado Dios es el tener una misericordia y una piedad que el hombre no tiene. Y a veces hace falta para ser justos en un juicio dejar a un lado lo que aparentemente es misericordia y poner en práctica lo que es la justicia. Sabemos que en las distintas religiones se habla de que Dios con la mano derecha es justo y con la mano izquierda es misericordioso. Con lo cual estos dos lados son necesarios. En el caso de la mujer predomina esta cuestión de la misericordia, con lo cual a veces un juicio no va a ser lo suficientemente imparcial, con lo cual a veces cuando hace falta dureza no va a tener la suficiente. O puede que lo adquiera con el tiempo, pero es una característica que de alguna forma opaca este gran don divino en una mujer. Es una mujer que constantemente tiene este tipo de ocupación, trabaja contra su propia naturaleza, con lo cual eso puede llegar a tener efectos negativos en su personalidad. Sobre todo cuando es una persona que tiene que mensualmente condenar a muerte o condenar a penas graves distintas personas. Y bueno, el caso clásico es realmente a veces se lo pregunta mucho a una mujer cuando condiciona o pone en entredicho esta cuestión. Realmente, si su hijo fuese, por ejemplo, asesino, ¿está realmente capacitada para condenarlo a la pena que le corresponde? Esa es una pregunta que se tienen que hacer muchas mujeres en el momento de poner en entredicho esto. No vamos a decir que todas no pueden, tal vez entre las mujeres haya muchas que sí puedan, pero como regla general y como es una tarea pesada, como hablamos antes, una responsabilidad muy dura, se lo deja en manos de los hombres. Bueno, la cuestión siguiente es que sea hijo legítimo, es decir, los padres tienen que haber sido casados o por ley religiosa o por ley civil, por matrimonio civil, y el hijo tiene que haber sido fruto de esa unión. Y los siguientes, que son ya considerados como precauciones obligatorias, tienen que ver con condiciones
que algunos sabios consideran obligatorias y otras no, pero bueno, son que debe ser el más sabio en la ciudad o el considerado más sabio, el que posea más conocimientos en ley islámica dentro de una ciudad, digamos. En nuestros países obviamente que no tenemos la suerte de tener varios mujtahid, con lo cual las elecciones son muy limitadas con respecto a lo que es ley islámica, y normalmente, como decimos, no hay ni un mujtahid, con lo cual es necesario siempre retraerse a los distintos marjas, es decir, hacer las preguntas a los marjas, que nuevamente los juicios que puede establecer un líder religioso en nuestras comunidades es bastante limitado, porque como hablamos antes, el Islam no tiene un estatuto político ni legal completo, con lo cual es muy raro que realmente se pueda establecer una ley o una justicia islámica en nuestros países. Con lo cual esta clase principalmente se puede decir que el principal objetivo que tiene es poner en comparación o mostrar cómo es la justicia islámica en comparación a nuestros países y ver en qué medida nos podemos favorecer de estas enseñanzas hasta que un día, inshallah, venga el Imam Mahdi y establezca un gobierno islámico o la ley islámica en todo el mundo como nosotros creemos. Pero bueno, en el caso de que una persona no cumpla con todas estas condiciones que veníamos hablando, le está prohibido hacer juicios, es decir, no ser mujtahid, etcétera, todo lo que hablamos antes, la cuestión de ser justo, ser creyente, etcétera, todas esas cuestiones, en el caso de que un juez no las posea, no puede ser juez islámicamente, digamos. Si no hay nadie más, es decir, es el único mujtahid en la ciudad, es obligatorio poder aceptar esta responsabilidad, no puede escapar esta responsabilidad de ser juez. Bien, si no sabe o no está seguro si está capacitado para establecer esto y sabe que hay otras personas que él considera, o sea, no tiene seguridad en su juicio, en algunos libros de leyes prácticas se dice que es preferible que se lo dé a la persona que esté seguro de su capacidad, excepto cuando, bueno, todos lo consideren y sea unánime la opinión, que puede ser una persona muy humilde y demás, que no, o que a veces no es muy humilde, simplemente por una cuestión de taqwa, de piedad y demás, no quiere llevar adelante esta tarea por miedo a errar, digamos, como hablamos antes, esta cuestión de que no hay juez en el paraíso excepto Ali, con lo cual puede que la persona evada, digamos, esta tarea, pero si, como hablamos nuevamente, si no hay otro es obligatorio, pero si hay otros y la persona no se siente en 100% de confianza, debería dejárselo al que sí siente 100% de confianza. Bien, en el caso de nuestros países o en el caso de lugares o ciudades y demás que no haya mujtahid, como decíamos antes, se puede ser un representante y retraer todas las cuestiones, los casos legales a un marja o un mujtahid, de modo que él guíe a esta persona que va a ser su representante, digamos. Bien, ¿cuáles son las funciones que debe cumplir un juez? Bien, primero, debe ser justo, imparcial, tiene que tener respuestas amables y a la hora de dirigirse a las personas tiene que hacerlo de forma amable y cordial. Normalmente debe estar sentado frente a las personas. Si hay un acusado o varios acusados, si el acusador o el denunciante, dependiendo el crimen o la falta que se esté, digamos, juzgando, entonces debe estar en el medio de la sala y estar sentado normalmente. El orden en que se debe establecer el juicio es el primero que va a hablar, va a ser el primero que llegó, si es el acusado, el acusado, si es el acusador, el acusador. Si llegan los dos al mismo tiempo, debe empezar el que está a la derecha. Bien.
En el caso de que el acusador esté hablando y el acusado lo interrumpa, no se le debe permitir que interrumpa hasta que no termine el acusador, y una vez que termine el acusador nuevamente tiene que hablar el acusado, y tampoco se le debe permitir al acusador que interrumpa para que se pueda establecer lo que es el juicio o lo que es el caso de forma completa. Es decir, no se permiten las interrupciones de ninguno de los dos lados. Del mismo modo, el juez no debe permitir que uno hable más y el otro sea interrumpido, o por ejemplo, ayudar al acusador a que digamos, haga algún tipo de declaración que se olvidó o no se olvidó, o el acusado igualmente. O sea, el juez tiene que ser completamente imparcial y en el momento del juicio tiene que permanecer ni de un lado ni del otro. Bien, y vamos a seguir hablando la siguiente clase acerca de las condiciones que debe tener los distintos, el acusado y el acusador, pero hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Espero haber sido claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا